Bueno, te doy la bienvenida a esta segunda parte del módulo 1, que es del módulo 2, hablando del MAO, marca, avatar y oferta. Y en este video en particular nos vamos a enfocar en hablar del avatar, ¿ok? Ahorita vamos a ver varios conceptos relacionados con el avatar que te van a ayudar a entender a profundidad cómo es que le tienes que hablar a tu cliente para activar sus deseos, para resolver sus objeciones, para agitar sus dolores y sobre todo pues para que haga lo que tú quieres que haga, ¿ok? Entonces, para poder entender el avatar, primero vamos a entender qué es el nicho, ¿ok? Entonces vamos a hablar de qué es el nicho. Lo primero y más importante que quiero que sepas es que a nivel de comunicación, ¿sí? Podemos entender que hay varios mercados, ¿sí? Vamos por ahora a hablar de 4 mercados, que es el mercado de la riqueza, el mercado de la riqueza, el mercado de la salud, ¿sí? El mercado de las relaciones, el mercado del desarrollo personal y el mercado de los hobbies. A nivel de comunicación, digamos que prácticamente todos los productos o servicios que no son commodities podrían entrar aquí, ¿sí? Entonces, y muchos de ellos sí, no creas que no. Cuando me refiero a commodities hablo de productos que ya son básicamente que los damos por hecho, por ejemplo como la leche, güey. Entonces la leche podría entrar aquí en salud, ¿sí? Pero estamos hablando de productos que pueden ser un poquito más difíciles o más complejos de comunicar. Entonces, hablamos de que esto es el mercado, ¿sí? Actualmente sí, ya no es tan simple hablarle a todo un mercado porque o sea, el mercado de la riqueza básicamente es todo aquel negocio, todo aquel servicio o producto que está enfocado en generar riqueza. Por ejemplo, inversiones en bienes raíces, vender en internet, una tienda de la esquina, ¿sí? O sea, como que todo lo que está enfocado en generar dinero está en el negocio de la riqueza. Pero no es en el mercado de la riqueza, pero no es lo mismo vender bienes raíces que vender en internet, ¿ok? Entonces, por esa razón, lo que queremos hacer aquí es anicharnos, ¿sí? Entonces, vamos a ponerte un ejemplo de riqueza. Entonces, digamos que en riqueza podemos hablar de negocios, ¿sí? En un nicho, negocios. Aún así, hay diferentes tipos de negocios, por lo tanto podemos ir todavía más nicho a decir negocios en internet. Y aún así todavía podríamos ir más nicho y decir negocios en internet, ¿sí? Servicios freelance, ¿ok? En internet. Y aún así todavía podríamos ir un poquito más nicho y decir copywriting freelance, ¿ok? Entonces nosotros estaríamos en sería más que nicho, sería micro nicho, ¿ok? Entonces estamos yendo muy a profundidad, ¿por qué? Porque es mucho más fácil que las personas que estén buscando ser freelance en copywriting entiendan nuestro mensaje, ¿sí? Entonces, si yo hablo en negocios, si me ubico aquí, entonces la gente que esté en marketing de afiliados, que esté en negocios fuera de línea, por ejemplo, pues no van a hacer sentido con lo que yo les diga de este lado, ¿ok? Entonces, ese es el objetivo, lo mismo pasa en la salud. Entonces aquí, por ejemplo, podremos estar en la salud, tenemos bajar de peso, ¿sí? Bajar de peso. Y acá podríamos estar en bajar de peso a través de ejercicio. Y aquí podríamos decir a través de CrossFit. ¿Sí? Y acá de pronto podríamos decir a través de algún tipo de método de CrossFit, que aquí sí ya no sería, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar acá, ¿no? A través de CrossFit, ¿sí? Entonces, no es lo mismo hablar de salud que hablar de salud para bajar de peso, que para bajar de peso con ejercicio, para bajar de peso con ejercicio, pero particularmente CrossFit, ¿ok? Así es como funciona todo este tema. Bien, lo mismo con ejemplos de acá. Entonces, primero tenemos que entender cuál es el nicho en el que nos queremos dirigir. ¿Listo? Luego, una vez que entendemos cuál es el nicho, ¿ok? Vamos a entender cuáles son estos conceptos, ¿sí? Entonces, haz de cuenta que dentro de ese nicho, ¿sí? Vamos a decir que este es el nicho, ¿ok? Este es el nicho. Dentro de este nicho, ¿sí? Encontramos que todos los que están aquí, ¿sí? Todas estas personas son nuestros clientes ideales, ¿sí?
o son nuestros potenciales clientes. Potenciales clientes, ok, pero uno de ellos es nuestro cliente ideal. ¿Ok? ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate que aquí en mi nicho, yo vamos a hablar de copywriters freelance, ¿sí? O yo voy a formar copywriters freelance. Entonces, los que estén aquí, ¿sí? Que bien podrían ser, por ejemplo, profesionales digitales, todos son potenciales clientes, pero no todos son clientes ideales. ¿Por qué? Porque un potencial cliente puede tener la necesidad, pero a lo mejor no tiene el dinero. Entonces ya no es mi cliente ideal, ¿cierto? Y aquí es donde entra el avatar. El avatar es la representación de mi cliente ideal, ¿ok? Entonces, esa representación de mi cliente ideal cuenta con características específicas. Tiene el dolor, tiene el dinero, de pronto podría tomar la decisión, de pronto generalmente es un médico o generalmente es un doctor. Vaya, ya son datos muy en específicos que tienen como objetivo llegar al cliente ideal y no al cliente potencial, que es la diferencia entre el avatar, cliente y nicho, ¿ok? Entonces, entendiendo ya ahora qué es el avatar, que es una representación, ¿sí? Es una representación de mi cliente ideal, ¿sí? O sea, si yo digo cliente ideal, puedo decir mi cliente ideal está entre los 35 y 40 años, pero eso es muy ambiguo. Sin embargo, mi avatar tiene 36 años. ¿Ok? Entonces es muy específico mi avatar. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo vamos a construir un avatar. Bien. Pero antes de llegar a ya cómo construimos el avatar, vamos a hablar de dos conceptos que son muy importantes a la hora de llegar a los segmentos de mercado, o sea, en la comunicación. ¿Sí? Vamos a hablar de el nivel de conciencia y la temperatura de la audiencia. Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá, nivel de conciencia. Nivel de conciencia. ¿Ok? Y la temperatura del tráfico. ¿Por qué es importante conocer estos dos conceptos? Porque es lo que nos va a decir de qué manera le vamos a hablar a las personas. ¿Qué tan listos están para recibir una oferta de nosotros? Ahorita te voy a explicar cómo está dividido esto. Entonces, los niveles de conciencia, ¿sí? Son muy consciente, y ahorita te pongo ejemplo, ¿sí? No, inconsciente, consciente del problema, consciente de la solución, ¿sí? Y el otro es consciente de el... Perdón, esto ya además es muy consciente, ¿sí? Entonces aquí es muy consciente, ¿sí? ¿Ok? Entonces esos son los niveles de conciencia. Ahorita te explico un poquito más de esto. Y la temperatura es caliente, tibio y frío, ¿sí? Entonces, ahorita te voy a decir por qué los estoy poniendo aquí y es porque se relacionan. Vamos a ver vamos a ver el ejemplo de los niveles de conciencia. ¿A qué te refiero? Digamos que yo estoy en el nicho, en el mercado de las relaciones, ¿sí? En el nicho de conseguir pareja, ¿sí? Y en el nicho de la seducción, ¿sí? Aquí estoy yo. Listo. Entonces, yo encuentro que mi cliente ideal tiene un problema y es que no tiene novia. ¿Sí? Ese es el problema de mi cliente ideal. Entonces, aquí puede haber personas, ¿sí? Que no son conscientes de la razón por la que no tienen novia, ¿sí? Entonces, yo le puedo crear un mensaje que diga,
¿Sabías que la mayoría de los hombres que no tienen novia es porque no son masculinos, por decir algo así, ¿no? Entonces, aquí el cliente de que eleva su nivel de conciencia y dice, ok, entonces ya me di cuenta que mi problema es que no soy masculino, por eso no tengo novia, ¿sí? Entonces ya lo hicimos del consciente del problema, ¿bien? Luego, para yo llevarlo acá, yo le puedo decir algo así como, ¿sabías que una de las formas más rápidas para elevar tu masculinidad es a través del ejercicio? ¿Sí? Aquí fíjense que ya mi solución a este tema es, estoy yéndome a otro mercado que sería el de la salud, ¿sí? Me voy a poner acá otra vez. Es a través de la masculinidad es porque hay cinco, más bien aquí yo podría hacer 5 formas de desarrollar tu masculinidad como hombre, ¿sí? Entonces aquí sería 5 formas. Entonces, si yo ya sé que me falta masculinidad, entonces me voy a pasar, con estas 5 formas, voy a desarrollar acá. Entonces, ¿sí? Luego, en esas 5 formas, yo digo que una forma es haciendo ejercicio, otra forma es haciendo, dejando de jalarle el pescuezo al ganso, consumiendo algún tipo de suplemento, etcétera, etcétera. Entonces, acá yo ya les digo que, por ejemplo, hay cursos, ¿sí? Aquí les digo, hay cursos que enseñan cómo desarrollar tu masculinidad. Entonces yo ya sé que mi solución es tomar un curso, ¿sí? De masculinidad, ¿sí? Y luego, acá, sí, algo así. Luego acá yo ya conozco, cómo desarrollar masculinidad con el método menos FAB. Entonces acá yo ya soy muy consciente porque entonces ya tengo absolutamente claridad de absolutamente todo, ¿sí? Entonces pasé de no saber que mi problema era la masculinidad a saber que mi problema era la masculinidad y luego a saber que se desarrolla masculinidad a través de varias cosas y que hay hay cursos que resuelven eso y luego ya fui consciente de quién me puede vender esos cursos, ¿ok? Entonces ya nada más estoy esperando la oferta, ¿bien? Entonces, aquí, por ejemplo, esto se conecta acá. La persona que ya es muy consciente de su problema se puede considerar un lead caliente, un lead que ya está, o un prospecto, perdón, que ya está casi listo para comprar. Luego, el que es consciente de la solución se podría considerar un prospecto tibio, ¿sí? Porque es un prospecto que, si bien no está listo para comprar, pero por lo menos ya sabe que tú puedes ser su solución, ¿sí? Y acá, por ejemplo, el problema, ¿sí? Puede ser frío, consciente del problema y también inconsciente, ¿ok? Aunque además también podemos considerar prospectos calientes, quienes ya te compraron, o clientes, digamos, tibios, seguidores, y frío, gente que no te conoce. Entonces, fíjense que aquí hay una relación, ¿no? El que no te conoce es alguien frío, o sea, necesitas un proceso de calentamiento, ¿sí? Para que se convierta en caliente. Los tibios pueden ser ya personas que te conocen pero que no te han comprado y los calientes son personas que o ya te compraron o que están en un nivel de conciencia muy alto, ¿sí? Y los tibios también pueden ser que ya son conscientes de la solución y los que son conscientes del problema e inconscientes los consideramos fríos, ¿ok? Entonces, es muy importante tener en cuenta a qué nivel de conciencia de mi audiencia, de mis clientes ideales y a qué temperatura le estamos hablando para decidir qué tipo de mensaje vamos a hacer. Mientras mayor nivel de conciencia y mayor temperatura, los mensajes suelen ser más contundentes y más directos. A menos, hay que educar más, hay que enseñar más, hay que calentar más, hay que mostrar más pruebas, o sea, es mucho más complejo.
Más conciencia, más temperatura, más fácil la venta, menos conciencia, menos temperatura, más difícil la venta. ¿Ok? Entonces, dicho eso, ahora sí vamos a ver cómo vamos a construir al avatar. Espero que vayamos bien hasta este punto, ¿sí? Y que estés aprendiendo un montón. Recuerda que si quieres que te guiemos con nuestro método de 5 pasos, en la descripción vas a encontrar un link donde vas a poder ver un video de 6 minutitos, en chinga, ¿sí? Y en esos 6 minutitos puedes validar si nuestro método puede ser para ti o no puede ser para ti. Si es para ti, chingón, y si no, no hay ningún problema. Acuérdate que te garantizamos, que si te educas con nosotros, te garantizamos que en 4 meses factures $3,000, ¿bien? Así que bueno, con eso dicho, vamos a ver entonces cómo se va a armar el avatar. Lo vamos a armar con datos demográficos. ¿Ok? Entonces, los datos demográficos básicamente tienen que ver con la demografía, ¿no? Sencillo. ¿Qué es la demografía? Básicamente, dónde vive, cuánto gana, en qué trabaja, etcétera, etcétera. Entonces, en el avatar lo que vamos a querer es colocar una foto